Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos con nosotros al periodista, escritor José Gregorio González, quien es autor de numerosos libros, no solamente en este tema de Hitler, la magia y ocultismo en el Tercer Reich, sino también sobre tesoros de los nazis en las reliquias de Hitler. También ha investigado mucho los temas de misterio en las Islas Canarias, donde reside. También libros sobre viajes astrales. De verdad que es un periodista muy integral en todos estos temas, además colaborador por muchos años de la revista Año Cero y Enigma. Es un placer darte la bienvenida, José Gregorio. Al fin tenemos la oportunidad de conversar directamente. Sí, efectivamente. Muchas gracias de todo corazón por la paciencia demostrada en estas últimas semanas, donde hemos tenido mucho interés en participar, pero las circunstancias pues no eran del todo favorables. Así que gracias por la paciencia y por supuesto por el interés mostrado por mi trabajo. Me quedé impresionado, Eduardo, me quedé impresionado, perdona que te interrumpa, sí. Por esa producción intelectual tan importante, una investigación histórica extraordinaria realmente. Sí, José Gregorio viene siendo un duro del periodismo de misterio, ¿no? De hace muchos años. Muy bueno. Y su libro es, si bien lo que he leído es al 50%, extraordinario. Yo tuve la oportunidad de leerlo ya hace algún tiempo y por supuesto me interesó muchísimo porque está muy vinculado a todo lo que sucede en las películas de Indiana Jones. Y coincidencialmente ahorita con el estreno de la película número 5, Indiana Jones y el Dial del Destino. Sí. Excelente película, pues uno revive todos estos temas que José Gregorio González ha desarrollado en su libro. Yo quisiera, José Gregorio, ir al principio, ¿no? Mucha gente, por supuesto, que conoce los crímenes atroces del nazismo por los resultados, por lo que fue una dinámica de poder en la Alemania pre-nazi y por supuesto durante la Alemania nazi cuando Hitler se convierte en canciller en 1933. Y la historia lo que ve es como, de alguna manera, como lo superficial, ¿no? Se cometieron aparentemente más de 6 millones no digo aparentemente, 6 millones de judíos fueron vilmente asesinados. Se cometieron desmanes, crímenes de todo tipo, lucha de poderes, etcétera, pero muy poca gente ha investigado o se ha dedicado a ver lo que reposa por debajo de toda esa locura. Yo recuerdo con mucho interés, hace muchísimos años leí los libros de Jacques Berger y Louis Powell, El Retorno de los Brujos, y el segundo título, no me recuerdo, y había unos 2 o 3 capítulos que ellos dedicaban a este tema de las raíces pseudo religiosas ocultas del nazismo. ¿Qué nos puedes decir con lo que fueron esos primeros momentos que llevaron a que este movimiento político adoptara ese fin pseudo religioso? Bueno, esta reflexión, Eduardo, es muy interesante porque es una verdad como un templo, es decir, tenemos una cultura general en relación con la historia bastante superficial. Solo aquellas personas a las que les interesa un cierto aspecto o periodo pues salen de esa superficie y profundizan, y en esa cultura bastante básica, porque además en el día a día pues posiblemente hay muchas prioridades antes que profundizar en toda la historia de la humanidad. Bueno, pues en esa lectura rápida que se hace, tanto de la Segunda Guerra Mundial como de cualquier otro acontecimiento o personaje histórico, pocas veces tenemos en cuenta el territorio de las creencias, salvo que el personaje o el acontecimiento haya sido religioso y por lo tanto entra en juego la política, el poder y la religión. Cuando no es tan evidente, cuando lo religioso no está tan presente, no le prestamos atención, y sin embargo
los grandes acontecimientos históricos y los pequeños, los grandes personajes y los no tan grandes, evidentemente toman decisiones, actúan en función de también de sus creencias, es decir, del asesoramiento, de la situación geopolítica del momento, de los intereses de su nación. O sea, hay un montón de factores, pero también está el factor de las creencias. Y si esas creencias son tan desmedidamente irracionales como fueron las de los nazis, pues nos lleva precisamente a desenlaces como los que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y este enfoque es importante porque cada vez hay más historiadores que están poniendo el acento, que están poniendo la lupa precisamente en esos aspectos. No puedes aislar a un país, a una sociedad, a un gobierno, a un ejército y a unos dirigentes, no los puedes aislar de aquellas cosas que vivieron, de aquellas cosas que consumieron en el terreno de las creencias y que escoraron sus decisiones hacia un lado o hacia otro. Y en el caso del nazismo, esto se ve evidentemente muy claro. Y sorprendentemente, a pesar de esa claridad, pues ha sido ignorado durante muchísimas décadas, ¿no? No sé exactamente los motivos, probablemente tienen que ver algo el mundo de los prejuicios, ¿no? Que al considerar que eran fantasías, que eran ideas demasiado delirantes y tal, y efectivamente, algunas ideas eran delirantes, o muchas de ellas, otras eran fantasiosas directamente, y por supuesto también las tuvieron acertadas y precisas en otros ámbitos, ¿no? Pero ignorar ese aspecto nos ha secuestrado, ¿no? Una parte de la historia, un enfoque, una pieza del puzzle que cuando la tenemos nos ayuda a entender, que no a justificar, pero sí a entender por qué hicieron ciertas cosas que si nos las cuentan de forma aislada nos parecerían que, bueno, que esto fue una ocurrencia de alguien. Y bueno, no es así. Hay un edificio montado en el nazismo de creencias irracionales, por supuesto, como la inmensa mayoría de las creencias también, que muchas veces abrigamos en otros contextos, en otros ámbitos religiosos o no, ¿no? Que les ayudaron a construir un edificio, a vertebrar una ideología, a asumir unos preceptos que daban por válidos, que 2, 3 generaciones más tarde ya nadie se cuestionaba incluso, y que desembocaron en las atrocidades del nazismo. Y todo esto arranca pues a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Cuando emerge por toda Europa, también en Estados Unidos, la teosofía capitaneada por Madame Blavatsky, con una serie de ideas que combinaban filosofía oriental, religión, ciencia de vanguardia en aquel momento y muchos elementos inspiradores o fruto de la inspiración o de la revelación supuestamente espiritual, y se vertebra una historia de la humanidad y de la vida y del cosmos en su conjunto paralela, ¿no? Construida con todos estos ingredientes, igual de válida o no que cualquier otra religión, ¿no? O sea, yo no hago juicios en este sentido. Pero la teosofía ganó muchos adeptos, tuvo un gran éxito, es el momento en el que también el espiritismo está en alza, sino hay una serie de movimientos en la ciencia y en el pensamiento espiritual en aquella época es crucial, ¿no? Pensemos en la teoría de la evolución, pensemos en la derivada continental, y es esa historia paralela del universo y del planeta, de la propia humanidad, con catástrofes, con renaceres de las propias civilizaciones desaparecidas, bueno, bajo la tutela de maestros espirituales, de diferentes niveles de razas, de evolución. Eso que forma parte, a grosso modo, de la teosofía, se adapta en Austria, en Alemania, en el mundo germánico, se adapta y se hibrida con los movimientos nacionalistas de ese entorno. Y nace la ariosofía, que es una teosofía mucho más extrema, donde se le da una primacía a la raza aria, ¿no? Donde ya el protagonismo de toda esa historia alternativa está en la raza aria como descendientes directos de los dioses. Y es esa ariosofía la que hace, bueno, es un caso de éxito, ¿no? En cuanto a ideologías, porque empiezan a emerger muchísimos grupos, a principios del siglo XX ya, muchísimos grupos de corte, digamos que esotéricos, sociedades secretas, club de amigos, en fin, un poco ese tipo de colectivo, desde los más esotéricos y herméticos a los más populares, casi club de lectura, pero que tienen a la ariosofía como un elemento
en común. Bueno. José, una de las cosas Sí, que siempre me he preguntado es por qué en todo esto hay como una mezcla incoherente de ideas, de pensamientos, de simplemente para sostener una ideología que terminó en lo que terminó, sí, pero que aún hoy día uno nota que faltó algo, es decir, que no hay nada sólido detrás de todo esto. Me he preguntado también, es decir, el origen, es decir, ¿existió alguna vez una raza aria? claro, claro, claro. ¿Entiendes? Bueno, pues al hilo de esto, lo que tú dices, y conectando con lo anterior, en estos grupos ariosóficos, digamos que van bebiendo personajes que después serían determinantes en el nazismo, ¿no? Directa o indirectamente beben de ahí, o de fundadores o integrantes destacados de estos colectivos, como la Orden de los Nuevos Templarios, Germano Orden, la Sociedad Lis, si son algunos de los estudios también. colectivos, de los grupos, la OTO, después terminaría, todo esto terminarían confluyendo en otro colectivo, que sería el colectivo de gran éxito, que sería la Sociedad Thule, ¿no? Pero todos Exacto. tenían lo mismo, ¿no? Una creencia en la superioridad aria, es decir, en que había una raza aria pura que procedía de los dioses y que conectaba en la mayoría de los itinerarios pseudohistóricos de estos colectivos, conectaba con la Atlántida, es decir, como uno de los últimos reductos de ese, donde se preservó la raza aria de una forma más pura, tras la destrucción de la Atlántida, pues hace 7, 10 mil años, cada grupo lo situaba en una época, pues esas poblaciones se extendieron por todo el planeta. Y parte de la arqueología que ellos practicaron, de las expediciones, tenía que ver con localizar a esos supervivientes de la Atlántida en diferentes partes del mundo, pensando que eran como burbujas esos lugares y esas culturas, y por tanto burbujas en el espacio y en el tiempo que permitían identificar desde el punto de vista fisiológico, fisionómico, raciológico, a los arios puros, y también digamos que en la riqueza o en el bagaje espiritual, cultural, de leyendas, de mitos, de prácticas, pues ver qué conectaba con la raza germana. Esto es parte de esa historia paralela que ellos fomentaron, creyeron y que se fue fortaleciendo, no en cuanto a credibilidad, sí en cuanto a corpus, ¿no? Con las revelaciones de diferentes medios místicos iluminados que formaron parte directa de estas sociedades secretas o de grupos minoritarios o que iban por libre, pero que fueron empastando esta idea central de la superioridad y aseguraban conectar con superiores ascendidos, con los dioses directamente, que iban alimentando y iban añadiendo datos adicionales a toda esta historia aria. ¿Qué había de verdad? No hay una raza aria superior, evidentemente. De hecho, no hay una raza aria pura, ¿no? Por mucho que lo intentaron. De hecho, en esa ciencia que se inventaron, que era la raciología, crearon muchos subtipos para poder justificar la ausencia de una pureza rastreable, ¿no? En la sociedad alemana o germana del momento en el que se desarrolla Esa el era la nazismo. misión del doctor Mengele. Uno de ellos, pero no el único, evidentemente. Ten en cuenta que él fue uno de los muchos eh, que abrazaron esta idea de superioridad, pero había otros que no pertenecían al ámbito médico necesariamente, eran antropólogos, etnólogos, historiadores de diferentes especialidades que se posicionaron a favor de estos con planteamientos raciológicos. También hubo muchos expertos, muchos científicos bueno, que un poco siguió por conveniencia, por no complicarse la vida, por coacción también, pues un poco siguió la tónica, ¿no? Colaboracionalista con esta gente, ¿no? O con estos ideales, ¿no? Por supuesto, no todos los científicos nazis, no toda la Neverber, esa sociedad de investigación de los ancestros, que era como una enorme universidad con muchos departamentos. O sea, no toda la gente que lo integraba, no todos los investigadores, eh, digamos que abrazaban el nazismo, ni todos eran irracionales, ni todos buscaban construir una pseudohistoria o una ciencia paralela. Por supuesto que había gente brillante que trabajaba en otros departamentos, o que colaboraba con los departamentos, digamos, más extraños, más esotéricos, y que sencillamente fueron víctimas del momento, o
se vieron envueltos en esta situación. Es decir, no todo era locura, quiero decir, no con esto, no voy a justificar nada, evidentemente, Pero, eh, pero lo que sí quiero es matizar eso, ¿no? Porque hay como una especie de mito también en torno a eso, ¿no? En torno a que toda la gente que estaba en la Neberger, que fue el gran órgano junto con las SS que creó Henry Himmler, pues estaban todos chalados, estaban todos de atar y todos eran, incluso todos eran drogadictos, todos consumían sustancias psicotrópicas, y esto no es así, evidentemente hay es gente cierto. preparada, brillante. De hecho, pensemos en los desarrollos tecnológicos de los nazis, de los que muy bien se aprovecharon después los aliados, ¿no? Sí, El pues esa programa gente espacial, claro, evidentemente esa gente tenía la cabeza los bastante bien inicios. amueblada, trabajaban en el ámbito tecnológico, algunos de sus proyectos prosperaron muy bien, otros quizás eran demasiado temerarios o mágicos, pero buena parte del desarrollo tecnológico tras la Segunda Guerra Mundial en países como Estados Unidos, Rusia, Inglaterra o Francia, pues hombre, está claro que se propiciaron gracias a ciertos avances que ya se habían desarrollado durante la Alemania nazi, ¿no? Entonces, bueno, ahí evidentemente la idea de una raza, y ya respondiendo concretamente a la pregunta superior, es irracional, no tiene sustento científico. En aquel momento ya eso lo sabían, eh, pero tiraron para adelante, ¿no? Corrieron hacia adelante con la idea de que eran superiores porque todo esto, el que tú fueras descendiente de los dioses, te legitimaba en esa actualidad que ellos vivían, ¿no? Años 20, años 30, principios de los años 40, te legitimaba para cometer todo tipo de atrocidades. Es decir, si tú pertenecías a la raza aria descendía de los dioses, tú estabas legitimado para ocupar cualquier territorio que tú necesitaras para expandirte como raza, ¿no? Y de ahí viene esa política del espacio vital que les lleva a esa voracidad territorial que les lleva a invadir territorio. Es decir, eso tenía un sustento en el principio Teórico, sí. del espacio vital, ¿no? Y el origen es una idea irracional, ¿no? Que te legitima para invadir lo que te dé la gana, ¿no? Y aplastar a otros, claro. José Gregorio, te hago la siguiente pregunta, ¿no? Yo pienso que no hay nada que lo confronte a uno o lo haga tener un acto enorme de humildad que hacerse una prueba de ADN. Cuando tú te haces una prueba de ADN, te encontrarías que no existe verdaderamente ninguna raza pura, ¿no? Todo el mundo tiene algo de algún lugar. Y en el caso específico de Hitler, pues lo absurdo es que él tenía ancestros judíos. Sí. Entonces, yo me pregunto, y te hago esta pregunta a la luz de todo lo que tú has investigado en el caso del nazismo, toda esta elaboración mágico-religiosa que tiene mucho fundamento porque la teosofía existió, Madame Blavatsky escribió su Doctrina Secreta y su Isis sin velo, todos estos autores que tú citas en tu libro existieron y tuvieron obra, o sea, aquí esto no es un invento, todo esto existió, pero fue todo esto lo religioso al servicio de lo político o lo Sí. político buscaba servirse de lo religioso. O sea, ¿qué porcentaje en este surgimiento del nazismo y de todos estos desmanes y de toda esta teoría de la raza aria y superior y después de algo de lo que quiero que hablemos de la búsqueda de objetos de poder, que el nazismo consideraba objetos de poder? Y toda esta tarea que le encargaron a Otto, ¿es lo religioso sirviéndose de lo político o lo político sirviéndose de lo religioso? Yo creo que un poco de ambas cosas, ¿no? Pero más bien lo político sirviéndose de lo religioso, ¿no? Esto, la versión ariosófica, ¿no? De la teosofía es mucho más extrema, es antisemita, abiertamente antisemita, y centra el protagonismo de la vida, de la existencia del universo en la raza aria exclusivamente, ¿no? De hecho, eso se da, aunque el antisemitismo tampoco lo inventaron los nazis, ¿no? Viene de antes, lo que pasa es que con ellos cobró un auge especial, ¿no? Como digo, estos movimientos esotéricos, ariosofistas, surgen a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero digamos que terminan confluyendo en la política
a través del Partido Nacional Socialista, del Partido Nazi, ¿no? Que tiene su origen en la Sociedad Thule, ¿no? Que es digamos que es la heredera donde van a desembocar todas estas sociedades secretas que van viviendo, pues, más que secretas, esotéricas o ocultistas, que van viviendo con mayor o menor número de seguidores durante varias décadas, ¿no? Pero bueno, surge el Partido Nacional Socialista o el Partido de los Trabajadores inicialmente de la sociedad Thule, necesitamos un paso al frente, de un colectivo ocultista esotérico con estas ideas, deciden dar un paso adelante, forman algunos de sus miembros un partido que termina siendo el partido nazi con el que toma contacto Hitler, ¿no? Bueno, pues hay ahí ya una confluencia entre lo esotérico, lo ocultista y lo político. Pero es que les venía muy bien, es decir, Alemania estaba sufriendo la vergüenza, o ellos lo consideraban la vergüenza, y la dureza indiscutible de las condiciones del Pacto de Versalles, ¿no? Por lo ocurrido durante la Primera Guerra Mundial. Grandes compensaciones económicas, reducción del ejército, pérdida de territorio, y claro, hay una sensación en una parte importante de la población alemana de humillación, grandes tasas de paro, se pasaba hambre, básicamente. Y encima había un conflicto en las calles entre nazis y comunistas, es decir, los bolcheviques, como ellos se referían, ¿no? Es decir, era una época muy, muy estable. Y ahí triunfó, evidentemente, las ideas del nazismo, el discurso de un Hitler muy carismático, casi mesiánico, preparado. O sea, fue un personaje preparado desde la mercadotecnia, desde el marketing del momento, porque también está tú hablabas antes de la conexión judía en su linaje familiar, pero es que si lo miras a él y algunos más de su grupo duro, estaban lejos del ideal, desde el punto de vista físico, del ideal germano, ¿no? De la raza aria. Y sin embargo, eran los portavoces y los rostros visibles de esa política y de esa visión del mundo, ¿no? Bueno, pues el mensaje llega a través de un personaje que es carismático, como Hitler, llega a través de un invento muy fundamental que no lo tenemos en cuenta, que es la megafonía. Es decir, eso ayuda a que la voz de un señor de estatura media, pero que con un bigotito hasta cierto punto ridículo, que está con un peinado extravagante, es decir, y que está a cientos de metros de distancia, llegue con rotundidad, te llegue el mensaje, ¿no? Se cuenta cómo la gente se desmayaba en los mítines, ¿no? El ímpetu que le ponía y la gestualidad. O sea, a Hitler le enseñaron, se formó en gestualidad, es decir, en interpretar y mover las manos y el cuerpo y utilizar la voz, los diferentes tonos de voz para que su mensaje se amplificara, ¿no? Es decir, ahí también son herramientas al servicio de la política desde hace mucho tiempo, y de las que Hitler también se sirvió. Con lo cual, esto llegó, la utilización de los símbolos, las plásticas, los colores, el negro, el rojo, el blanco. Es decir, hay toda una estrategia que quizás arrancó de forma experimental en los primeros compases del partido, pero que después fue tomando forma y fue bien vertebrada y bien utilizada. Y al final, religión y política terminan siendo lo mismo. El nacionalsocialismo se convierte en una religión. O sea, con Hitler como su máxima expresión, como su mesías, y con toda esa historia paralela de la que hablábamos antes, ¿no? Es curioso porque también había disidencias, ¿no? Mientras Himmler, el precursor de las SS, del Castillo del Grial y de tantas cosas, de la Neberga, era más partidario de todas esas ideas germanas superiores, ¿no? De esa ancestralidad inventada, ¿no? De la que antes hablábamos, descendiendo de los dioses. Hitler, por el contrario, ponía más la mirada en las culturas grecolatinas, Roma, Grecia. Encontraba más fijación o más simpatía o empatía por vincularse a esa parte de la historia y de la cultura. Pero en esencia se convirtió la política en una religión. El Estado era una gran iglesia, donde las festividades principales de las principales religiones, en este caso el cristianismo, eran sustituidas por festividades nazis. Se hacía coincidir con ciertas fechas y se celebraba pues con simbología de tipo nazi directamente, ¿no? Había una festividad por el nacimiento de Hitler, había una festividad por la llegada al poder de Hitler, otra por el golpe de Estado fallido, el famoso Putsch.
de la cervecería. Y aprovecho la oportunidad para que nos introduzcas en el tema de Otto Rahn, cuando ya el nazismo no solamente estaba concentrado en todos estos aspectos mágicos religiosos, sino estaba buscando de alguna manera ciertos objetos de poder, como el Arca de la Alianza, como el Santo Grial. Inclusive se organizaron expediciones al Tíbet, una de ellas reflejada en esa muy buena película de 7 años en el Tíbet. Todo esto son hechos reales. ¿Qué buscaban los nazis en estos objetos de poder? Bueno, buscaban, también hay mucho mito en torno a eso, ¿no? O sea, se les ha situado buscando cosas que nunca hicieron, pero bueno, la realidad es que en la Neberber, que tenía durante muchísimos años, tuvo financiación infinita para desarrollar todo tipo de cosas, pues un aspecto era el de la investigación arqueológica, ¿no? Investigaron mucho, intentaban encontrar, lo que decía, esas burbujas en el espacio y tiempo que podían haber quedado en algunas localizaciones del planeta, donde existiesen restos arqueológicos, poblaciones residuales que permitieran conectar con la raza aria, ¿no? Por lo que ellos decían que era la raza aria. Y después, en ese ámbito, también cobró importancia la búsqueda de elementos, de objetos. No solo elementos tipo escritura rúnica, o incluso el martillo, el famoso martillo de Thor, ¿no? Esto que forma parte de la mitología y de su hacha, ¿no? Y que tanto se ha popularizado con el mundo de las adaptaciones cinematográficas, ¿no? Del personaje de Thor, sino que lo buscaron de verdad, pensaban que era algún tipo de tecnología de naturaleza eléctrica, que había quedado reflejada en las sagas y en los mitos de la manera en la que se ha ido describiendo, ¿no? Y ellos, bueno, rastreaban con la intención de encontrar conocimientos que pudiesen, o elementos que pudiesen aplicar a su favor en el ámbito bélico, ¿no? En otras ocasiones también, creo que lo que intentaban, cuando por ejemplo quisieron hacerse con la sábana santa, lo que intentaban era causar un daño, ¿no? O sea, secuestrar algo que simbólicamente podía tener un poder, un valor importante para el enemigo, y de alguna forma eh, sacar ventaja, incluso hasta de la propia humillación, ¿no? De hacerle saber a tu enemigo que tienes un símbolo tan importante. Tenemos el caso de Otto Rahn, que ya había ido en busca del Grial, de su interpretación del Grial, antes de entrar incluso en la Neberger, ¿no? Y él tenía una visión del Grial como un elemento de conocimiento, incluso lo planteaba como si fuesen, una de las ideas pudiese tratarse de algún objeto o algún soporte con escritura rúnica donde existiesen algún tipo de conocimiento, de fórmula delegado desde el ámbito del conocimiento, más que desde el concepto de Grial como copa, ¿no? Como que es una interpretación medieval de ese elemento de esa visión del Grial, ¿no? Bueno, esto no impidió que también buscaran el Grial como copa. Esta es otra de esas grandes historias paralelas, ¿no? Porque digamos que aunque había cohesión en los principios elementales o básicos del nazismo, después había también discrepancias o lecturas disidentes, ¿no? Por parte en función de quién fuese el científico o cuál fuese la fuente informativa, es decir, quién fuese el medium, el iluminado que aportaba información o que interpretaba un hallazgo arqueológico. Es decir, no había unanimidad, ¿no? Fueron en busca y la tuvieron, de la lanza de Longinos, ¿no? Y hay una historia muy interesante. Algunos dicen que indemostrable. Bueno, yo creo que hay muchas historias indemostrables que fueron auténticas, ¿no? Tanto en este mundo del nazismo como en otros aspectos de la historia, ¿no? Y hay documentación, evidentemente, que sigue clasificada, o documentación a la que todavía no se ha podido acceder en determinadas universidades o archivos, ¿no? No necesariamente porque esté clasificada, ¿no? Y lo que parece claro es que había una obsesión, en este caso de Hitler, por la lanza de Longinos, ¿no? Hay una historia paralela que se narra en varios libros, eh, que parece bastante verosímil, está bastante cohesionada, de un Hitler obsesionado en su época de pintor, bueno, casi bohemio en Viena, con Mal la lanza pintor, por cierto, ¿no? la lanza no. Bueno, incluso hasta sobre eso hay discrepancias. Dice que no era tan malo. Yo la verdad es que no sé. Claro, es que con el tema del arte también yo me reconozco un completo ignorante, ¿no? Pero bueno, algún cuadro parece que logró vender y comió gracias a ello, ¿no?
Pero más allá de eso, de si era bueno o malo, el caso es que se podía haber dedicado a la pintura, siendo bueno o malo, y nos habríamos ahorrado muchos problemas en el Es mundo. verdad. Pero parece que estaba obsesionado con la... Iba mucho a la casa del tesoro, al Palacio de los Habsburgo, y se quedaba, dicen que absorto durante tiempo, mucho tiempo, viendo esa pieza, ¿no?, arqueológica, ¿no? Y conociendo su historia, que había estado en, en posesión de varios, ¿no?, personajes que habían sido determinantes, ¿no?, en la historia de, en el pasado de la cultura germana, ¿no? Carlomagno, Federico Barbarroja, en fin, varios personajes, ¿no? Hay una leyenda que se daba por cierta, que aseguraba que las victorias, las grandes conquistas, digamos que la cumbre del poder de estos personajes había llegado cuando habían poseído la lanza de Longino. Es decir, que era una especie como de talismán que ayudaba a alcanzar y preservar el poder. Y esto es un hecho real, cuando Alemania, en esa política de expansión vital de la que hablaba antes, ¿no?, de superioridad racial, por lo tanto yo, si necesito más territorio, lo puedo ocupar, cuando anexiona a Austria, que no encontró, por cierto, prácticamente ninguna resistencia, o por lo menos una resistencia considerable, una de las primeras cosas que hacen es saquear el Palacio del Tesoro, y quedarse con la lanza de Longinos, entre otras cosas. Se llevaron muchas cosas, ¿no? Pero evidentemente la lanza de Longinos era una pieza que desde un punto de vista de coleccionista, de materiales, no tenía ningún valor, más bien un valor simbólico, ¿no? No era un objeto de diamante, por ejemplo, o de oro puro, ¿no? Pero se tuvieron mucho cuidado de hacerse con ella y de preservarla, ¿no? Con lo cual, bueno, al final esto se recuperó. Parece que los americanos, los estadounidenses, ya cuando cae Berlín, pues recuperan y lo devuelven finalmente, un poco regañadientes, a su lugar de procedencia, ¿no? Bueno, pues cuentan que ese objeto le ayudó, lo preservó y le ayudó, ¿no? Pero fíjate qué interesante es que ellos fueron detrás de estos objetos de poder, eh, y crearon su propio objeto de poder. Y este aspecto me parece apasionante y es bastante desconocido para muchas personas, ¿no? Ellos crearon su propia reliquia, es decir, una reliquia del nazismo a la que dar culto y a la que otorgar un poder sobrenatural, y es la bandera de la sangre. Es decir, ellos crearon, bueno, a partir del fallido golpe de Estado de los años 20, eh, capitaneado, liderado, entre otros, por el propio Hitler, pues hay varias víctimas, ¿no?, de un lado y de otro, ¿no? Dentro de los que se rebelan, ¿no?, para asaltar y tomar el poder, pues hay algunos que mueren y manchan una bandera del partido nazi con la sangre. Es decir, esto no sabemos si ocurrió literalmente así, pero es lo que ellos cuentan, ¿no?, que uno de los estandartes, de las banderas que portaban, se manchó con la sangre de una de las víctimas, ¿no?, uno de los mártires, en este caso, ¿no?, de alguien que muere sacrificado por un futuro mejor, por una misión, por el advenimiento de una nueva era, ¿no? Guardan la bandera, la preservan, y se convierte en la reliquia principal del nazismo. Es decir, cuando ellos llegan al poder, bueno, cuando van tomando fortaleza como partido y tienen, bueno, un poderío, un músculo económico y mucha simbología detrás, y cuando llegan al poder, hay una fiesta en la que se conmemora este acontecimiento del fallido golpe de Estado, y se bendicen todos los estandartes y todas las banderas que se van a utilizar a continuación, a partir de ese momento, por el partido nazi. ¿Cómo se bendicen? Pues por el mismo efecto de contacto mágico que se utiliza en el ámbito cristiano con las reliquias. Toda, todo este material simbólico, toda esta cartelería, banderas, etcétera, se pone en contacto con la bandera de la sangre. Es decir, y entonces hay un acto de impregnación mágica en este caso, y esos estandartes quedan bendecidos. Esa es la reliquia para la que incluso se quiere construir un templo. Digamos que portar esa bandera de la sangre en los desfiles es un honor, a la altura de portar cualquier elemento simbólico, digamos que protagonista de primer orden de cualquier otra religión. Pues ese rango de sacralidad es el que adquiere esta bandera de la sangre, cuyo destino después
de la Segunda Guerra Mundial se desconoce, es decir, no sabemos qué pasó, si se puso a salvo para evitar que cayera como gran símbolo, cayera en manos de los ganadores y esto fuese una humillación para quienes seguirían abrazando el nazismo durante muchísimo tiempo. Sí, Interesante. José, tengo varias preguntas. Una, oye, lo que cuentas es algo impresionante. O sea, llega un momento que es como espeluznante. Sí, sí, Pero lo es. leyendo tu libro, hay una parte en donde habla de un desenfreno de Himmler de encontrar en el Tíbet una roca que está tallada con mensajes que supuestamente venían, esa piedra tenía mensajes ya para lo que estaba haciendo en Alemania. Y esa piedra realmente existió, No, yo creo que no, yo creo que no, creo que porque forma parte de, claro, porque creo que forma parte de esas búsquedas de cosas que sospechaban que podía existir, que a lo mejor, digamos, tenían algún tipo de leyenda que le daba sustento, pero que realmente no existía como tal, ¿no? Es decir, y si existió se pudo perder en el tiempo, ¿no? Fueron muchas de las expediciones fueron fallidas directamente, ¿no? Pensemos en una, por ejemplo, que se llama Bolivia, ¿no? En Bolivia iban a buscar, como parte de esta ciencia paralela de los nazis, estaba la teoría del hielo vital, ¿no? Del hielo eterno, mejor dicho, ¿no? Con otro personaje, en este caso del ámbito de la ciencia, que lo querían realzar y potenciar para que fuera el equivalente de Einstein, pero en este caso, claro, Einstein era judío, el equivalente ario de Einstein, ¿no? De Orbiger, Hubble, ¿no? claro. Pues efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues este hombre hablaba había desarrollado una teoría cosmológica, digamos que paralela, ¿no? A lo que se planteaba en la ciencia de la época, ¿no? De la creación de la Tierra, del universo, de toda la existencia a partir de una confrontación del frío y el calor, ¿no? Del hielo y el fuego, ¿no? Bueno, en fin, no nos extengamos, no me voy a extender mucho en esto, pero lo interesante es que en el marco de esa teoría él hablaba de caída de lunas hacia la Tierra, de grandes momentos catastróficos y que habían producido grandes extinciones y renaceres de la propia humanidad, ¿no? Y estaba convencido de que en Bolivia, en Tahuanaco, entre otros lugares, se podían encontrar evidencias de, de esas catástrofes que habían terminado con parte o buena parte de la humanidad, ¿no? Y encontrar esos restos arqueológicos y esas evidencias conectaría con la raza aria, ¿no? Bueno, pues mandaron expediciones con Ed Marquis para intentar encontrar esos elementos. Claro, nunca los vas a encontrar, es decir, sí, evidentemente la fascinante Tiahuanaco, bueno, toda la arqueología, ¿no? De esas fantásticas culturas anteriores y muy anteriores y incluso mucho más desarrolladas que la cultura europea, que pretende después haber descubierto cosas que estaban ahí que no se descubrieron antes, ¿no? Eh, bueno, pues claro, estas culturas eran fascinantes y tenían muchísimas cosas interesantes, pero jamás una expedición nazi iba a encontrar evidencia de un cataclismo que diera fuerza, fortaleza a través de las pruebas a las teorías de Högler, ¿no? Eso por poner un ejemplo, y mucho menos la superioridad racial aria, ¿no? Entonces, digamos que había elementos que podían ser plausibles, ¿no? Pero que jamás iban a poder ser demostrados, y otros que, no siendo plausibles, evidentemente desde el punto de partida ya no eran demostrables, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo un poco de todo, ¿no? Ellos investigaron los cantos de la tradición chamánica de Finlandia y de otras naciones, buscando a través de esos cantos, de esa tradición, pues elementos que conectaran con el folclore y los mitos arios, ¿no? Se hicieron muchas investigaciones muy diversas, incluso en España, en Canarias. En Canarias ellos también tenían una idea muy particular y una fijación muy interesante con Canarias. Al ser la cultura, y seré breve, ¿no? Al ser la cultura de los guanches, ¿no? Una cultura que entró en la historia, por decirlo de alguna manera, pues hacia el siglo XVI, ¿no? Con la conquista de las islas por parte de la corona española, entró, digamos que en la historia europea en una época bastante tardía, ¿no? Y ellos planteaban
que eso les convertía en una especie de laboratorio, también de burbuja en el tiempo, y que investigando la cultura guanche, vigente hasta el siglo XVI, XVII y por tradición incluso un poco más adelante, pues, y a nivel de genético, imagínate, pues también hasta el siglo XX, pues podían encontrar la conexión con sus ancestros de una forma más directa, más pura. Digamos que era una cultura que consideraban que no había estado contaminada, expuesta a contaminación, a cruces raciales, hasta el siglo XVI-XVII, ¿no? Con lo cual, pues investigarla era como ir viajar al pasado para investigar a la propia raza aria, porque ellos decían, que esto no lo dije, claro, que los guanches eran arios también, ¿no? Y que se habían quedado aislados, ¿no? Con lo cual, bueno, pues era una cápsula en el tiempo, ¿no? Canarias, y tuvieron un interés abrumador, y escribieron tratados del grosor de ladrillos sobre Canarias, ¿no? Que no han sido traducidos y que permanecen prácticamente inéditos y sin reeditar en lengua alemana, ¿no? Bueno, pues esa es otra expresión de esa arqueología y esa reinterpretación de la historia, o directamente invención de la historia, ¿no? En todo esto de la Operación Barbarroja y la invasión nazi a Rusia en 1941, también analizando este tema desde el punto de vista mágico, religioso y no solamente político, también se decía que hubo un exceso de confianza de Hitler en ordenar la operación porque sus asesores le habían dicho que era el peor momento para invadir Rusia en pleno invierno crudo. Y sin embargo, si esto se asocia con la teoría del hielo y el fuego de Horbiger, quizá hubo también un exceso de confianza de que el ejército nazi iba a poder de alguna manera luchar contra Sí. ese invierno crudo. Eso tiene cierto fundamento. Sí, yo estoy convencido que el ser humano pues tiene que creer en algo, porque eso completa su existencia, a mi modo de ver. Pero es decir, en este mundo, te voy a traer ahora al mundo en el que estamos viviendo en la actualidad, en este mundo en donde en los últimos años hemos visto la proliferación de distintas religiones dentro de un marco, pero distintas al fin. Y tengo la sensación de que incluso el Estado está siendo lentamente penetrado por creencias que uno considera que son como medio lógicas. Es que eh, esa historia se pudiera repetir. Es decir, el hecho de que el Estado, el hecho de que los creyentes, el hecho de los que las personas que dirigen esas iglesias tienen una posición política determinada, o bien conservadora, o bien creyendo en todas esas cosas que sucedieron hace mucho tiempo y que creyendo en dioses, creyendo en que fueron señalados como los patrones, en fin, todo eso. Esa es mi pregunta. Bueno, pues mira, con respecto a esta pregunta en concreto, yo creo que hay un aspecto que no se va, que es difícil que se repita, ¿no? Que es el saldo de víctimas, ¿no? Víctimas como tales, es decir, de muertes, ¿no? De muertes, de desplazamientos, en fin. Esto en el mundo actual, pues evidentemente creo que sería muy difícil que se diera un renacimiento del nazismo o de algo parecido, ¿no? Pero bueno, hoy te matan desde el punto de vista social con 4 tweets, ¿no? O en las redes sociales. Quiere decir que hay otra forma de Ah, marginarte y de anularte, ¿no? Te pueden matar desde ese punto de vista y anular, ¿no? O incluso anular países enteros, pues a través de esa presión, pues de esa comercial, por ejemplo, ¿no? Sí, estamos viviendo justo una época, un momento a nivel internacional donde vemos este tipo de estrategias también, ¿no? Pero con el saldo de víctimas, pues bueno, ya las guerras de hoy no son las guerras, claro. aunque bueno, dice que estamos a borde de que se pueda repetir, ¿no? Claro, no solo es que desde las religiones se quiera rescatar esto y tener conexiones con el poder, sino que es que desde la propia política hay movimientos o hay personajes que bueno, pues están en el populismo, ¿no? Y alientan ese tipo de ideas, ¿no? Pues a veces con lo sobrenatural o a veces fuera de lo sobrenatural, pero bueno, también quiero decir que ahí no solo tenemos que ver el enfoque desde los movimientos religiosos, sino también desde la propia movimiento político, ¿no? El hecho de la posverdad, ¿no? De mentir
de mentir directamente, y sostener la mentira a sabiendas de que es mentira y de que se demuestra constantemente que es mentira, por el hecho de que cuanto más la repitas, más creíble se vuelve, ¿no? Y esto es algo que desde el punto de vista sociológico y psicológico está muy comprobado, ¿no? La famosa posverdad. No importa lo que sea la verdad, sino lo que la gente cree que es la verdad, ¿no? Y esto Exacto. lo vemos hoy en día. Esto lo vemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, también por ese terreno nos movemos en un ámbito delicado, ¿no? Y que en algunos aspectos es tan irracional como las ideas que abrazaron los nazis, ¿no? Eh, y con respecto a lo que planteabas, eh, por último, Bárbaro. la expansión hacia Rusia y tal, bueno, había una obsesión de Hitler por ir hacia ese lado, es decir, o sea, él no caminó, sí, Francia, pero no siguió. Había una consideración de que a medida que te venías más hacia el Atlántico, la raza se había distorsionado, se había estropeado un poco más, ¿no? Y se había preservado quizás por el frío un poco mejor hacia el otro lado, ¿no? Hay yo lo cuento en el libro, ¿no? Hay una historia que tiene que ver con un personaje que no fue nazi y que de hecho los nazis no le pusieron mucha atención, pero que tenía un proyecto megalómano de expansión arquitectónica de Alemania hacia el Mediterráneo, hacia el océano. Es decir, era la solución perfecta en el plano teórico para que la raza aria, que se creía superior, contase con todo el territorio que quisiera, ¿no? Y además era una solución al paro, porque planteaba grandes obras de ingeniería que harían Spear, crecer. ¿no? Era el... Sí, efectivamente, querían hacer crecer el territorio ocupando el mar, es decir, creando grandes plataformas, desecando parte del Mediterráneo, creando puentes con África, en fin, unas grandes infraestructuras, ¿no? Una cosa megalómana, gigantesca. Bueno, habría sido una solución, pero nunca le prestaron atención. E incluso fue fuente de inspiración para muchos arquitectos y artistas de la época que buscaron, que creyeron que era una oportunidad para ellos desarrollar grandes proyectos. Se estaba buscando el nombre, no, en concreto el promotor de Atlantopla, estoy buscando el nombre porque claro, son muchos nombres y la mayoría de ellos en alemán, ¿no? Hermann Sorge, Ah, ok. Sorge, ¿no? Albert Speer quería crear la gran capital del nuevo nazismo, de la nueva Alemania, del gran imperio alemán, que era Germania, una cosa todo más grande que lo que ya existía, ¿no? Templos más grandes, edificios gubernamentales más grandes, bueno, pues de esa Germania existen maquetas y se han hecho exposiciones que son sorprendentes de lo que querían hacer, ¿no? Y donde vemos además el componente religioso incluso del nazismo. Pero Sorge, este personaje, fue ignorado por el nazismo. Y es curioso porque él planteaba pues, una solución fantástica, ¿no? Es decir, no tenías que invadir ningún país, lo que tenías es que trabajar sobre el océano, perdón, sobre el mar Mediterráneo, sobre la costa africana, y ahí tenías la solución, ¿no? Bueno, pues lo saco a relucir a este personaje y su proyecto porque Hitler prefirió meterse en una guerra y seguir hacia Rusia, a pesar, como bien decía, de que todos estaban en contra, de que todos estaban en contra, de que sus asesores le decían que era una locura. Pero también no olvidemos algo que no hemos esbozado, ¿no? Y es que Hitler no era tonto, era muy inteligente, tomó decisiones estratégicas muy acertadas, se rodeó de gente muy acertada, pero también tenía una vena mesiánica en ciertos momentos de su vida. Ciertas voces decía que le hablaban y que le aconsejaban, y obviamente también hay un trastorno ya patológico, había unas adicciones a ciertas sustancias, es decir, y había ya un declive, ¿no? En muchos ámbitos había muchas deserciones, tenía enemigos dentro, con lo cual, digamos que esas últimas decisiones no fueron las más acertadas y los motivos de ello fueron múltiples, ¿no? Y fue un declive relativamente rápido, ¿no? Sí, Porque uno, obviamente en la parte final. Hombre, ten en cuenta que, es decir, ya en la Primera Guerra Mundial sufre heridas, es gaseado, está al borde de la muerte. Él dice que
que algunas voces les salvan en, en un trance concreto, unas explosiones, pero después sufre heridas, ¿no? Y en el hospital él escucha voces que le dicen prácticamente que tiene una misión para salvar a Alemania y colocarla en lo más alto, ¿no? Y esto se va repitiendo, sobrevive a varios atentados, pero obviamente hay en él unas adicciones, hay seguramente algún tipo de trastorno mental de base también, bueno, hay una falta evidente de empatía, una deshumanización también en el propio personaje y en otros que le rodean, que, bueno, que les inmuniza también frente al daño que ocasionan a otros, ¿no? Es decir, hay una personalidad que no sé si es patológica en origen, pero que se va convirtiendo en ello con el paso del tiempo. Y al final ese atrincheramiento en el búnker, esos últimos días, meses, semanas, ese tipo de comportamiento, bueno, pues no parece que sea de una persona que estuviera en sus cabales, ¿no? También está la teoría, la hipótesis de que hubo una fuga, ¿no? Es decir, que Sí. en el búnker pues hay un doble, que los tuvo, ya estos otros lo ha dicho muy concertado, ¿no? Tuvo varios dobles, y que él pues tiene un plan de fuga, ¿no? Pues no lo sabemos. Sí, hay muchos libros sobre eso, sobre todo el Sí, periodista este argentino, correcto. Vital, creo que es el apellido de él. Oye, José Gregorio, lamentablemente, y digo lamentablemente porque la conversación es apasionante, tus libros son apasionantes y tu descripción también es apasionante de lo que has escrito. Lamentablemente llegamos al final del programa. Quiero agradecerte muchísimo el tiempo que nos has prestado. Preguntarte, me muero la curiosidad en qué estás trabajando ahorita, en qué nuevo proyecto de libro estás trabajando, de investigación. Y bueno, esperamos contar contigo en un futuro también. Sí, Bueno, sí, pues en muchas marcha gracias. tengo algunos proyectos de libros, algunos tienen que ver con Canarias, con mi tierra y alguna cosa con ficción. Vamos a ver qué tal se nos da la inspiración, si nos acompaña el tiempo y todo se pone de cara para que sea más fácil. Y hombre, yo les agradezco a ambos la invitación, ha sido un auténtico placer, me he sentido muy cómodo Muchas y gracias igualmente. vuelvo de nuevo a mostrar mi sincera gratitud por la paciencia y No, por por el favor. interés mostrado. No, gracias a ti, Fue gracias un a ti. honor, Un Alberto. honor Fue de un verdad. honor y va a ser más honor tenerte de nuevo en Séptimo Laberinto. Y Encantado, mucho éxito encantado. con tus próximos proyectos. Muchas gracias. Gracias, compañeros, amigos. Gracias. Hasta pronto. Los esperamos la próxima semana, queridos amigos.